Cierra los ojos por un instante e imagina la oscuridad más profunda, poblada por sombras incontables y susurros que resuenan por la eternidad. La inmensa mayoría de nosotros creció con una imagen aterrorizante clavada en la mente: la creencia indiscutible de que los demonios componen una horda absolutamente infinita, incalculable y asombrosamente omnipresente. Desde los antiguos cuentos de Fogata hasta las superproducciones de Hollywood, somos bombardeados con la idea de que el ejército de 1900 Lucifer es un misterio vasto e imposible de ser medido por mentes humanas. Esta falsa sensación de infinitud crea un peso sofocante en nuestras almas, haciéndonos creer que estamos constantemente rodeados por una fuerza maligna, ilimitada e ineludible. Pero, ¿y si todo esto fuera una gigantesca ilusión? ¿Y si las propias tinieblas tuvieran un límite numérico riguroso, trazado por la mano implacable del soberano del universo? ¿Y si los autores bíblicos y los venerables patriarcas del pasado no hubieran contado solo historias morales, sino que hubieran dejado un código matemático claro, preciso y profundamente reconfortante, escondido a simple vista en las Sagradas Escrituras? Piensa en la magnitud de esto por un segundo. La posibilidad real de que podamos, a través de una lectura atenta, calcular con precisión matemática el tamaño exacto del ejército de las tinieblas. Más que eso, imagina probar a través de evidencias milenarias que ellos están, desde el principio de los tiempos, en una minoría absoluta y humillante. No estamos hablando de alegorías poéticas o metáforas vagas sobre el bien venciendo al mal, sino de datos cuantificables que cambian por completo el tablero de la guerra espiritual. Una revelación que transforma el miedo paralizante en una confianza inquebrantable en la soberanía incuestionable del Creador. ¿Estás listo para contar? El verdadero enigma surge cuando comenzamos a juntar las piezas aparentemente desconexas de esta fragmentada rebelión celestial, esparcidas a lo largo de los milenios en pergaminos polvorientos. El libro de Apocalipsis, con sus visiones aterradoras, habla abiertamente sobre fracciones literales del cielo siendo violentamente arrastradas a la tierra por la cola del dragón. Simultáneamente, textos antiguos altamente reverenciados y referenciados en el propio Nuevo Testamento, como el enigmático libro de Enoc, enumeran con precisión quirúrgica a exactamente 200 ángeles centinelas originales que desertaron de sus puestos. ¿Cómo se alinean estos números tan específicos con el gigantesco recuento total de las huestes celestiales presentado en la visión arrebatadora del apóstol Juan? ¿Cómo desentrañar la matemática exacta de esta rebelión cósmica y descubrir de una vez por todas el techo numérico del mal? La respuesta está escondida en un cálculo divino que estamos a punto de descifrar juntos. Si eres genuinamente fascinado por los misterios profundos de las Escrituras y amas desentrañar los secretos más ocultos de la Biblia, debes saber que acabas de encontrar tu lugar. Aquí no solo leemos los textos antiguos de forma superficial, investigamos cada palabra, cada número y cada detalle cuidadosamente olvidado en las arenas del tiempo para traer la verdadera luz de la revelación. Antes de sumergirnos en los cálculos exactos de esta batalla cósmica y descubrir el techo numérico de las fuerzas malignas, te invito a armarte de conocimiento. Deja tu me gusta en este video para ayudarnos a difundir la verdad. Suscríbete al canal para no perderte absolutamente ninguna de nuestras travesías teológicas. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad y país estás acompañando esta inolvidable investigación bíblica hoy. Prepárate, porque lo que vamos a revelar cambiará para siempre tu visión espiritual. Para comprender la magnitud de este misterio, primero debemos abandonar nuestra visión moderna y casi fantasiosa del reino espiritual.
Cierra los ojos y transpórtate a las calles polvorientas y los campos de batalla del primer siglo. Para los autores sagrados y pensadores de aquella época, el mundo invisible no estaba hecho de nieblas etéreas o conceptos abstractos flotando en el vacío. Por el contrario, ellos veían una realidad forjada con la precisión implacable y la disciplina de hierro del Imperio Romano. Comprendían las fuerzas celestiales a través del lente riguroso de las legiones y los censos militares. Cuando las Escrituras hablan del Señor de los ejércitos, utilizando la poderosa palabra hebrea Sabaoth, están describiendo de hecho una jerarquía militar cuantificable, altamente estructurada y tácticamente distribuida. El cielo para ellos era un campamento bélico perfectamente organizado, donde cada soldado espiritual poseía su rango, su puesto y su número exacto en el gran libro de la vida y de la guerra. Esta estructura militar celestial, sin embargo, sufrió la fractura más grande de la historia del cosmos. Y esta fractura no ocurrió en un espacio invisible e intangible, sino que colisionó violentamente con nuestra propia geografía de carne y piedra. Imagina el aire gélido y las laderas rocosas e imponentes de una montaña que corta los cielos del Medio Oriente. Estamos hablando del majestuoso Monte Hermón. Las nieves perpetuas de sus picos esconden un secreto oscuro que resuena a través de las eras, registrado tanto en textos bíblicos como en manuscritos apócrifos sagrados para los antiguos judíos. Este fue el escenario físico exacto, el aterrador punto cero, donde una vanguardia celestial decidió cruzar la línea prohibida. No fue una caída accidental, sino una invasión táctica premeditada y perfectamente calculada. ¿Puedes visualizar el descenso silencioso y majestuoso de estas entidades de luz transformándose en señores de la oscuridad? Fue exactamente allí, sobre las piedras heladas del Monte Hermón, donde un grupo de élite aterrizó con un propósito siniestro que corrompería a la humanidad. Las escrituras milenarias son increíblemente detallistas al registrar que no fue una horda caótica e infinita la que descendió a los valles de los hombres. Fue un escuadrón táctico específico, un liderazgo de generales caídos compuesto por exactamente 200 ángeles centinelas originales. Liderados por la figura sombría e imponente de Semiasa, estos 200 seres formaron un pacto de rebelión que alteró el destino de la humanidad. Observa la precisión quirúrgica de la narrativa antigua. 200. Un número finito, contable, definitivo. No eran un océano incontable de sombras, sino una junta militar rebelde con nombres, rangos y un contingente exacto. ¿Por qué el autor antiguo se tomaría la molestia de contar y registrar la cantidad exacta de estos generales celestiales revelados? Esta claridad matemática crea una paradoja fascinante y una tensión insoportable en nuestro entendimiento teológico. Si la invasión inicial fue orquestada por exactamente 200 líderes, ¿cómo llegamos a la creencia moderna de que somos acechados por una fuerza demoníaca de proporciones infinitas? Durante siglos, la Iglesia enfrentó persecuciones brutales y el pueblo de Dios luchó contra opresiones que parecían interminables. El mal ruge como un león hambriento, multiplicando sus formas de actuar y esparciendo la falsa sensación de que está en todos los lugares, en todos los momentos, vigilando cada paso nuestro con recursos ilimitados. Esta aparente omnipresencia de la maldad ha succionado la esperanza de muchos corazones fieles a lo largo de la historia, generando la terrible duda. ¿Acaso la rebelión creció tanto que escapó del control y de los cálculos del propio soberano divino? ¿Cómo reconciliar 200 líderes caídos con todo el infierno luchando contra nosotros?
El misterio se profundiza cuando nos damos cuenta de que el plan de Dios nunca fue dejar a la humanidad luchando en la oscuridad, aterrorizada por las sombras de enemigos que parecen innumerables. La Biblia no es solo un manual de salvación y consuelo moral, es un documento de inteligencia militar espiritual, un mapa estratégico trazado y validado por el propio Comandante Supremo. Los antiguos sabían que no se puede derrotar a un enemigo cuyo tamaño se desconoce. Por eso, la respuesta no fue dejada al azar. El Creador inspiró a profetas y apóstoles a dejar migajas precisas de información, una ecuación divina esparcida entre el Génesis, los registros de Enoc y las visiones proféticas de Apocalipsis. Si juntamos estos fragmentos matemáticos con la audacia de la fe y la precisión de la lógica, el velo de la mentira del infierno será finalmente rasgado. El cálculo está completamente listo y los números nunca mienten. He aquí la revelación monumental que sacude violentamente las estructuras del infierno. La matemática bíblica prueba irrefutablemente que el mal posee un techo numérico estrictamente restringido. Cuando cruzamos el colosal recuento celestial de Apocalipsis 5, versículo 11, con la precisa fracción de caída registrada en Apocalipsis 12, versículo 4, y sumamos a los datos militares de Génesis 6 y del libro de Enoc, el rompecabezas cósmico finalmente se completa. El cálculo exacto revela que el ejército de Lucifer jamás ha sido infinito, sino que totaliza aproximadamente 33 millones de entidades demoníacas, siendo tácticamente lideradas por aquella vanguardia específica de 200 generales caídos. Esta es la gloriosa revelación que hace añicos siglos de miedo paralizante. La matemática divina establece una ventaja táctica, permanente e infranqueable para Dios de exactamente 2-1. No existe un dualismo igualitario entre la luz y las tinieblas, pues Dios es soberano. ¿Cuál es tu opinión sobre el número restringido de ángeles caídos que acabamos de descubrir? Para validar esta ecuación de victoria, primero debemos entrar en la sala del trono del universo, descrita con detalles asombrosos por el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Él no usa palabras vagas para describir el ejército de Dios. Utiliza una terminología matemática precisa del mundo antiguo. En el idioma griego original, la expresión miriades miriadon, frecuentemente traducida solo como millares de millares, es en realidad una fórmula contable militar inconfundible. Una miríada representaba el número 10.000. Cuando el texto multiplica 10.000 por 10.000, establece una base de cálculo colosal, pero finita, de 100 millones de ángeles inmaculados alrededor del trono sagrado. Esta es la fuerza de defensa principal e inquebrantable del reino celestial, un ejército inmenso, poderoso, pero perfectamente mensurable. Con esta base estelar confirmada, el cálculo del enemigo comienza a desmoronarse ante nuestros ojos perplejos. Ahora avanza hacia Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, donde presenciamos el evento cataclísmico de la rebelión cósmica. El texto describe al dragón rojo barriendo violentamente las estrellas del cielo y arrojándolas sobre la tierra. Aquí, el griego antiguo utiliza la palabra tritón, que no es una estimación poética, sino una fracción exacta e innegociable. La tercera parte, o el 33,3% del total. Cuando aplicamos esta rigurosa fracción matemática a aquella base de 100 millones de seres celestiales guerreros, llegamos al número aproximado de 33 millones de ángeles caídos. Este es el límite máximo, infranqueable y definitivo del ejército de las tinieblas que actúa en este mundo,
Es un número finito, encerrado en una ecuación eterna que Lucifer jamás podrá alterar o multiplicar, por más que intente engañarnos con ilusiones. La matemática de Dios expone la mentira de la infinitud demoníaca. Pero la precisión no se detiene ahí, pues las Escrituras detallan incluso el alto mando de este ejército corrompido. En el libro de Daniel, capítulo 4, encontramos la fascinante palabra aramea, ir, que significa centinela o vigilante. Este mismo término técnico es la columna vertebral de textos antiguos, como el libro de Enoc, que nombra y cataloga el liderazgo de esta invasión. Estos vigilantes originales, que abandonaron sus puestos y aterrizaron en el monte Hermón, suman exactamente 200 generales caídos. No son un liderazgo amorfo que se regenera infinitamente en el abismo. Forman un consejo militar específico y estrictamente delimitado que comanda a esos 33 millones de soldados sombríos. Este recuento riguroso de los 200 líderes prueba que el cielo trata esta rebelión como un motín manejable, donde cada traidor tiene su identidad, rango y destino final perfectamente conocidos por el soberano. Si piensas que esta interpretación literal y matemática es una invención moderna, las arenas abrasadoras del desierto de Judea guardaban una prueba arqueológica irrefutable. A mediados del siglo XX, en las cuevas aisladas de Qumrán, se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto. Entre aquellos invaluables pergaminos, preservados milagrosamente por 2 milenios dentro de vasijas de barro, se encontraban copias fragmentadas del libro de Enoc y del aterrador libro de los gigantes. Estas reliquias prueban más allá de toda duda que los judíos del período del Segundo Templo leían estos registros matemáticos como historia fáctica militar. Llevaban el recuento de los 200 líderes rebeldes de forma absolutamente literal. Para los profetas antiguos y la comunidad de Qumrán, la guerra espiritual no era un mito folclórico. Era un conflicto táctico con tropas numeradas y frentes de batalla estratégicamente mapeados en pergaminos sagrados. Esta visión contable y táctica de la rebelión fue integralmente abrazada y validada por el liderazgo de la Iglesia primitiva. Los apóstoles de Cristo no trataron a los demonios como un océano insondable de espíritus zombies. En las epístolas de Judas, capítulo 1, versículo 6, y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, encontramos la confirmación doctrinal absoluta de que los ángeles que abandonaron su estado original están catalogados, juzgados y, en gran parte, eternamente aprisionados en cadenas oscuras hasta el gran día del juicio. No pueden reproducirse, no pueden convocar refuerzos de galaxias distantes y no pueden fabricar nuevas tropas en los hornos del infierno. Su número está congelado en la historia desde el momento de la gran caída en el monte Hermón. Saber que los apóstoles trataban esta amenaza como un contingente aprisionado e inmutable destruye la falacia de la omnipresencia demoníaca. Ahora, conecta estos asombrosos datos numéricos a la realidad práctica de la protección divina ilustrada en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. El profeta Eliseo y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo implacable, y el miedo paralizante amenazaba con consumir el corazón del joven. Eliseo, viendo más allá del velo de la realidad física, profirió la mayor revelación matemática y práctica de toda la Biblia. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando Dios abrió los ojos del siervo, él no vio una nube difusa. Vio la montaña completamente llena de caballos y carros de fuego. Eliseo no estaba ofreciendo un consuelo poético.
estaba declarando una ecuación táctica celestial verdadera e incuestionable. Las fuerzas del bien superan física, numérica y militarmente a las fuerzas del mal. La suma de mismos en 200. Todas estas evidencias, desde la profunda exégesis del griego y el arameo, pasando por los pergaminos arqueológicos de Qumrán, hasta la validación directa de los apóstoles, nos entrega una verdad teológica majestuosa y liberadora. La matemática divina ha establecido una ventaja abrumadora y permanente para el reino de la luz de exactamente 2-1. Si un tercio cayó, significa inequívocamente que 2/3 permanecieron leales, armados y listos para la batalla junto al Creador. Esto significa que, por cada entidad maligna que intenta susurrar mentiras de derrota en tu oído, existen al menos 2 inquebrantables guerreros angelicales vigilando, combatiendo y garantizando la soberanía absoluta de Dios. El enemigo gasta mucha energía intentando parecer gigantesco, justamente para ocultar el hecho humillante de que está rodeado, superado en número y matemáticamente condenado a la derrota total. La verdadera genialidad de esta revelación no reside solo en la frialdad calculadora de los números antiguos, sino en la liberación espiritual profunda que nos proporciona de inmediato. La gran lección teológica que emerge de esta matemática sagrada es que el mal, por más ensordecedor, caótico y terriblemente intimidador que parezca, no es infinito. No posee la capacidad divina de la omnipresencia y de ninguna manera ostenta recursos inagotables para prolongar esta guerra cósmica. El enemigo actúa como un ilusionista desesperado, proyectando sombras gigantescas en la pared de nuestras mentes para esconder su verdadera y frágil estatura limitada. Necesita que creas que la oscuridad es absoluta, exactamente para enmascarar su innegable debilidad y su inferioridad táctica irremediable. Reconocer esta frontera matemática infranqueable es el primer paso gigantesco para aplastar de una vez por todas el dominio psicológico del miedo sobre tu caminar de fe. Al esparcir estos códigos exactos a lo largo de toda la narrativa bíblica, el propio Dios nos regaló una herramienta divina de consuelo inquebrantable. Esta matemática no fue dejada al azar. Es el sello personal de la soberanía absoluta del Creador sobre todas las fuerzas rebeldes del universo visible e invisible. El infierno actúa bajo riendas extremadamente cortas y límites estrictos predeterminados, consciente de que cada uno de sus agentes demoníacos ya tiene sus días, sus movimientos y, sobre todo, sus números severamente contados y agotados. El mal es solo una contingencia pasajera, una rebelión aislada y perfectamente contenida dentro del magistral y eterno plan de redención celestial. Entender esta limitación numérica definitiva transforma radicalmente nuestra teología, pues retira a Lucifer del pedestal de un falso dios rival y lo coloca en su debido lugar de criatura limitada y juzgada. El carácter de Dios se revela de manera resplandeciente en esta proporción inalterable de 2-1. Él no gobierna un universo dividido, donde la luz y las tinieblas libran una disputa encarnizada y de resultado incierto. Su soberanía es incuestionable, total e inquebrantable, sostenida por fuerzas angelicales que superan vasta y abrumadoramente al mal en cantidad, en poder bélico y sobre todo en autoridad espiritual inmutable. Cuando comprendemos la inmensidad de la protección celestial que nos rodea a diario, la ansiedad pierde su aliento y el pavor se disuelve como humo en el viento. El ejército de Dios no solo está reaccionando a las embestidas enemigas, gobierna, patrulla y garantiza el cumplimiento de las promesas divinas,
con una ventaja matemática humillante sobre el infierno. Esta verdad monumental debe ser la roca sobre la cual construyamos nuestro inquebrantable valor diario ante todos los inmensos desafíos. Cierra los ojos nuevamente y trae a tu mente la batalla más grande que estás enfrentando exactamente en este momento de tu vida. Cuando miras tus problemas financieros, las crisis en tu matrimonio, esa enfermedad aterradora o las tentaciones silenciosas que te atormentan en la quietud de la noche, ¿acaso ese ejército de oposiciones no parece absolutamente infinito y totalmente insuperable? Nuestra mente humana, exhausta y fragilizada por los golpes de lo cotidiano, tiende a amplificar las sombras, haciéndonos creer que estamos luchando solos contra una marea interminable de mala suerte, persecución y maldad. Compramos la mentira del infierno de que nuestro dolor es demasiado grande y de que las fuerzas que se levantan contra nuestra familia poseen munición infinita para destruirnos. Pero, ¿y si estuvieras mirando tu dolor con los lentes completamente equivocados? Piensa profundamente sobre lo que acabamos de descubrir juntos en las páginas sagradas. Sabiendo ahora que la propia Biblia, inspirada por el aliento del Creador, se tomó el trabajo meticuloso de calcular y exponer matemáticamente que las fuerzas de Dios están en una ventaja abrumadora e infranqueable contra absolutamente cualquier fuerza maligna. ¿Cómo afecta eso a tu corazón? Hoy, el Dios que numeró cada estrella del cielo y contó cada cabello de tu cabeza, también tiene el número exacto de todos tus enemigos. No fue tomado por sorpresa por tu crisis y no ha perdido el control del campo de batalla de tu mente. Las fuerzas que luchan a tu favor son abrumadoramente más grandes que los demonios que intentan susurrar la derrota en tus oídos todas las mañanas. ¿Puedes sentir el peso de esta protección divina rodeando tu casa ahora mismo? Ante esta verdad incontestable de ¿qué forma esta revelación milenaria cambia la manera exacta en que vas a despertar y enfrentar tu mayor dificultad mañana por la mañana? Ya no eres una víctima acorralada por un mal infinito. Eres el blanco del amor de un Dios que ya ha provisto un ejército blindado con una ventaja de 2-1 para garantizar tu victoria final. Tu gigante tiene un tamaño exacto, tu tormenta tiene una duración limitada y tu prueba posee un techo numérico que jamás será sobrepasado. Ha llegado el momento definitivo de secar las lágrimas de desesperación y levantarte con la autoridad de quien sabe que el enemigo ya ha perdido la guerra antes, incluso de intentar comenzar su pequeña batalla. El ejército de Dios ya está posicionado a tu alrededor, esperando únicamente tu fe. La gran verdad que emerge de las sombras de la antigüedad es cristalina e infinitamente más poderosa que cualquier leyenda de terror. El ejército de Lucifer tiene un techo, un número rígido y permanente que jamás sobrepasará la marca de 1/3. La rebelión cósmica fracasó en conquistar a la mayoría, y las huestes del mal están eternamente sometidas a la matemática soberana e inmutable del Creador. Dios estableció una superioridad aplastante e irrefutable de 2-1, probando que el enemigo actúa bajo límites estrictos y con sus días rigurosamente contados. Esta es la inteligencia divina entregada graciosamente en nuestras manos. El mal no es infinito, los demonios no son incalculables y la victoria final nunca estuvo sujeta a ningún tipo de incertidumbre o empate cósmico. La soberanía pertenece exclusivamente al inquebrantable Señor de los ejércitos, que ya ha garantizado nuestro triunfo. Si esta revelación monumental explotó en tu mente hoy, cambiando tu perspectiva sobre la guerra espiritual y arrancando el miedo de tu caminar, no te guardes esta verdad solo para ti.
El infierno lucra con la ignorancia, pero la luz prevalece cuando compartimos el conocimiento milenario de las Escrituras. Asegúrate ahora mismo de estar suscrito a nuestro canal, activando las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas travesías investigativas por el universo bíblico. Necesitamos formar un ejército de mentes despiertas y corazones blindados por la verdad irrefutable de la palabra de Dios. Comparte este video con aquella persona que está pasando por una gran tribulación y necesita saber urgentemente que las fuerzas celestiales que la rodean son mucho más grandes y más numerosas que cualquier oposición que se levanta contra su vida. La verdadera esperanza debe ser propagada. Ha llegado tu turno de declarar esta victoria matemática y espiritual de forma valiente sobre tu propia vida y tus circunstancias actuales. Desciende ahora mismo a la sección de comentarios y haz un acto público e intencional de fe. Comenta aquí abajo exactamente así: más son los que están conmigo, y deja escrito al lado cuál es el gigante o la batalla específica que estás entregando hoy en las manos de este ejército celestial incalculable. Escribe con la certeza absoluta de quien acaba de descubrir el mapa estratégico de su propia liberación definitiva. Y mientras cierras este video y vuelves a tu rutina diaria, lleva esta certeza inmutable latiendo fuerte en el centro de tu corazón. El enemigo que grita amenazas en tu mente es solo un rebelde superado en número, enfrentando al Creador del universo que nunca ha perdido una batalla.